Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Sí, Señor, te adoramos solo a ti. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, a ti, Jesús. te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, Señor, te quiero conocer, más de ti conocer. Quiero conocerte más, solo a ti, oh Rey. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Sí, Señor, escucha. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Haz una oración a Él. Con tu gran poder, Sí, Señor. muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Aleluya. Sí, Padre. A ti me rindo. Ríndele tu corazón a Él. A ti Todo tu me ser. rindo. En esta tarde. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo. Padre, en el nombre de Jesús, sigo obrando en esta tarde. Señor, en este tiempo que tenemos por delante, sea tu palabra ministrando cada corazón, hablando a cada uno en particular lo que cada uno necesita. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, quebranta opresiones, quita obstáculos de la mente, prejuicios, distracciones. En el nombre de Jesús, quita el embotamiento y pueda, Señor, percibir, discernir tu palabra para sus vidas. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo poder en los aires. Todo aquello que hace oposición a tu palabra lo resistimos y lo debilitamos. En el nombre de Jesús, aún todo espíritu humano que hace oposición a tu palabra, le resistimos, lo debilitamos. En el nombre de Jesús. Y llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Para que todos reconozcan tu señorío, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén. Este capítulo de Deuteronomio, estos versículos que voy a leer, aunque voy a hablar de un solo tema, que es el desierto, tiene un montón de riqueza que usted puede, leyendo, discernir, escuchando, porque yo la voy a leer ahora, pero usted puede releerlo después
y comprender, discernir lo que la palabra de Dios dice, la promesa que Dios hace a su pueblo, porque somos el pueblo de Dios. No somos el Israel histórico, pero somos el Israel de Dios en la actualidad, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Así que es para nosotros. La palabra de Dios es para usted. Más allá de hablar del desierto, todo lo que este pasaje dice, lo que le quiere recordar, lo que quiere hacerle pensar, lo que usted pueda entonces reconocer delante de Dios, tómelo para su vida porque va a ser bendición. Amén. Dice capítulo 8 de Deuteronomio: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos, tierra de fuentes de agua, y con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras, granados, de miel y de olivares, tierra donde no escasea el pan ni donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por toda la buena tierra que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Más adelante dice: el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Y más adelante termina diciendo: cuando el Señor tu Dios los haya arrojados lejos de ti, a los enemigos, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud nada tienen que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Amén. En este pasaje que leímos hay promesa, hay expectativa de cosas buenas. Dice: en la tierra donde Dios nos lleva, o sea, donde Dios nos introduce. En este caso era literal, para ellos era la tierra prometida, pero figurativamente, simbólicamente, la tierra donde Dios nos lleva, que es a su reposo, a la eternidad con Él, es una tierra de bendición, de prosperidad, de crecimiento. Podemos decir también que la tierra donde nos introduce es en el camino de seguirlo a Él, el camino cristiano. Dios no nos llama para llevarnos a vivir una vida miserable, sino que Dios nos llama para vivir una vida de bendición, una vida de crecimiento, una vida de desarrollo. Esa es la vida que Dios nos llama a vivir. Entonces Él nos promete todas estas cosas, genera una expectativa en el corazón de su pueblo. Amén. Esa expectativa es válida para usted, si usted le cree a Dios. Pero dice que toda esa expectativa, todo eso se genera durante un proceso que el Señor llevó a su pueblo por el desierto. Lo llevó al desierto para probarlo, para saber lo que había en su corazón. Israel estuvo 40 años en el desierto. Así eso representa nuestra vida temporal, nuestra vida terrenal. Así como ellos peregrinaron 40 años en el desierto, nuestra vida es un peregrinar en la tierra. La tierra, la vida humana, la vida temporal es ese desierto por el cual nosotros transitamos día tras día.
Hay un pensamiento, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos pasar buenas cosas, nadie nos gusta sufrir, no queremos pasar ningún tipo de necesidad, pero una expectativa de esa es irreal. Porque ellos vivían en el desierto veían la mano de Dios. En el desierto veían los milagros. No siempre les iba bien, también les iba mal en muchas situaciones porque ellos tenían que enfrentar esos peligros, tenían que enfrentar esas dificultades para entonces poder ver la mano poderosa de Dios. Entonces, si nuestra expectativa es que siempre nos vaya bien, que no tengamos problemas, no que seamos exitosos, sino teniendo un pensamiento exitista, todo bien, nada puede salir mal. Si algo sale mal, entonces estoy mal con Dios, algo no va, algo no funciona, Dios no me está escuchando. Y entonces el enemigo mete en nuestras mentes esos pensamientos y empezamos a alejarnos de Dios, como también escuchamos antes. Pero la vida cristiana verdadera, la vida cristiana, como enseña la palabra de Dios, que por otro lado es la vida de todo ser humano. La diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros tenemos a Cristo. Transitamos en el desierto de la vida, dirigidos por Dios, bajo la dirección y la autoridad de Dios, bajo el comando de Dios, bajo aquel que tiene el control de todas las cosas, que es el Señor. El mundo no lo entiende. Ve las circunstancias que ocurren, se enfrentan a problemas, a dificultades, igual que nosotros, pero no tienen la esperanza puesta en Dios. No conocen a Dios. No han tenido esa experiencia de ver la mano poderosa de Dios guiándoles. Aunque Dios los sigue guiando, ellos no se dan cuenta. Y Dios sigue guiándolos y bendiciéndolos para que en algún momento venga sobre ellos la decisión de seguir a Cristo. Dios siempre le da oportunidades al hombre para que se conviertan a Cristo. Así que en realidad vemos en este pasaje, ampliándolo, que Dios tiene el control de todo. Porque también tenía control sobre las naciones enemigas. Porque Dios es el que tiene el control, finalmente, de todas las cosas. Por eso podemos descansar. Ahora, el tema era el desierto, dije. Israel fue llevado 40 años en el desierto para ser probado, para que Dios probara sus corazones y ellos también conocieran que eran un pueblo terco y rebelde. Pero no era por sus méritos, sino que era por la gracia de Dios que los iba a introducir a esa tierra. Oseas dice, profetizando sobre los israelitas, dice, lo atraeré, hablando Dios, y los llevaré al desierto, y ahí hablaré a su corazón. Jesús, después que fue bautizado, dice la palabra de Dios que fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo llevó al desierto durante 40 días y 40 noches donde fue tentado por Satanás. Así que el desierto es un lugar donde Dios nos trata. Tu vida terrenal es el lugar donde Dios te trata. Es donde Dios te prueba. Donde Dios mide tu fe, tu confianza y se revela tu vida. Y también ve tu reacción frente a los milagros que Dios realiza. Eso es lo que pasaba en el desierto. En el desierto, entonces, en primer lugar, encontramos una realidad, que es la que nosotros vivimos. Que en el desierto las circunstancias nos sorprenden todos los días. No son cosas que nosotros podamos manejar. No son situaciones que nosotros podamos prever a detalle, porque Dios en realidad no te revela todos los detalles. Dios te guía por el camino que Él te quiere llevar, pero omite decirte los detalles para que dependas de Él. En ese camino te sorprenden las cosas. En ese camino te sorprende quizás, como me pasó a mí, de pronto tener un infarto. Y uno dice, yo no lo tengo previsto eso. ¿Quién tiene previsto tener una cosa así? No, nadie. Pero te sorprende. Sorprendió la pandemia. ¿Quién tenía previsto una pandemia? Sorprendió la pandemia en el mundo. Sorprendió no solo al mundo, sorprendió a los creyentes. Muchos creyentes sorprendidos por la pandemia se enfriaron. Se alejaron del Señor, se alejaron de su obra, perdieron el contacto, la comunión con la iglesia de Cristo y se fueron enfriando espiritualmente. Los sorprendieron circunstancias como esa. El mundo está quebrado, el mundo está humillado. Y las personas están quebradas económicamente, están quebradas emocionalmente, están quebradas espiritualmente, porque la mayor crisis que tiene el mundo es la crisis espiritual, la crisis de valores, la moralidad, es lo que quebranta a la humanidad. Pero nadie se acerca a Dios. Ninguno quiere acercarse a Dios. Dios le da oportunidad vez tras vez y el mundo rechaza vez tras vez al Señor. Pero el pueblo de Dios, Dios le dice, recuerda que en todas esas cosas yo estoy contigo. Dios mostró hace un rato que Él está contigo. Aquellos que Dios tocó, aquellos que abrieron su corazón, experimentaron la presencia de Dios porque Dios está al tanto de lo que a ti te pasa. Así que las cosas te van a sorprender en la vida. Eso es normal. El exitismo no es normal.
El pensar que todo me va a salir bien no es normal. Me va a salir bien todo cuando yo estoy tomado de la mano del Señor. Aún la adversidad va a ser una bendición para mí. Cuando yo puedo, aún en lo negativo, aún en la adversidad, aún las cosas difíciles, puedo capitalizarla para el crecimiento de mi vida. Puedo tomarla para desarrollarme en el conocimiento de Dios. Entonces, eso que es negativo y que Satanás prepara para derribarme, me fortalece. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es eso. El desierto es el lugar donde Dios te trata. No le podés escapar al desierto. El desierto es el transcurso de toda tu vida en la tierra. Cuando tu vida ya esté lista, como pasó con ellos, cuando llegaron al momento de estar listos para entrar a la tierra prometida, que Dios había tratado con ellos, los había purificado, había sacado a los incrédulos, había sacado todo aquello que era obstáculo, el pueblo pudo entrar a la tierra prometida. Así, cuando nuestra vida sea purificada, santificada progresivamente y estemos listos y todo aquello que es estorbo haya sido quitado, entraremos a la eternidad. Entraremos al reposo de Dios, entraremos a la presencia de Dios. Entonces, primero eso, este es el desierto. Nuestra vida en la tierra es el proceso. Claro, es difícil porque el desierto es un lugar de peligro. No solamente te sorprenden las cosas, porque ellos experimentaron muchas cosas que no sabían antes cómo eran porque eran esclavos. Vivían en Egipto. Ellos allí estaban seguros, entre comillas. Eran esclavos, pero bueno, tenían comida, tenían su casa, ¿no? Estaban bajo la protección del imperio, de los faraones y de todo del imperio de Egipto. Así que ellos estaban ahí seguros. Cuando salieron libres de la esclavitud, se enfrentaron a algo nuevo. En ese desierto Dios los preparó para ser libres. Así hace con nosotros. Éramos esclavos del pecado, de Satanás. Estaba bajo el dominio de Satanás, el dominio irrestricto del pecado, como dice el apóstol Pablo en sus cartas. Éramos dominados por el pecado. Jesús nos hizo libres y ahora tenemos que empezar a vivir una vida de libertad. En la lucha, en la dificultad, en las cosas que nos va sorprendiendo cada día, pero en todas esas cosas es Dios el que se va manifestando, porque lo segundo que vemos en que en todas esas cosas Dios estuvo presente. No es que Dios los llevó a la deriva, no, Dios iba con ellos. Dice la palabra de Dios que iba una columna de nube, o una nube de día, una columna de fuego de noche. Iba a la vanguardia y a la retaguardia. Cuando venía el enemigo, la presencia de Dios estaba atrás para protegerle y estaba llevándoles a ellos a la dirección que Dios quería. La nube se levantaba y ellos se movían, así que Dios estaba en medio de ellos. Dios hizo milagros, hizo cosas impresionantes. Cuando ya el obstáculo era imposible de sortear, Dios intervenía y hacía un milagro. El Mar Rojo. El Mar Rojo estaba ahí adelante y estaban los egipcios atrás y ellos dijeron, vamos a morir acá. Y Dios hizo un milagro, le dijo a Moisés, extiende tu mano, golpea con tu vara en las aguas y ordena y las aguas se van a abrir. Y Moisés hizo lo que Dios dijo, levantó su mano, mandó que las aguas se abran y las aguas se abrieron y todo Israel pasó en seco. ¿Por qué? Porque era algo que tenían que sortear y ellos no tenían la capacidad de cambiarlo. Entonces Dios intervino e hizo un milagro. Pero no siempre Dios hizo milagros de esa manera. Cuando ellos tenían hambre, Dios les proveyó. Y les proveyó el maná, pero también tenían que ellos levantarse y tomarlo todos los días. Todos los días tenían que levantarse y tomar la porción que iban a utilizar, que iban a comer ellos y su familia. Una porción generosa, pero una porción para ese día. No podían tomar para otro día, solamente para ese día, porque debían depender de Dios todos los días. Y Dios les enseñó a depender de Él. Por eso 2 veces dice, les di a comer maná, comida que tus antepasados no conocían. Pan del cielo nos dio a comer. Mencionan en Juan los israelitas hablando con Jesús. Hoy Jesús le dijo, yo soy ese pan que descendió del cielo. Todas estas cosas apuntaban a Jesús. Y ellos tenían que aprender, y nosotros también tenemos que aprender a depender de Dios, porque en todas las circunstancias de tu vida, Dios está presente. Dios no es ajeno, Dios desconoce lo que te pasa. No, Dios está mirando tu corazón, Él sabe lo que te pasa. Y cuando tú dices, pero ¿por qué Dios no interviene? Porque no quiere intervenir todavía. Va a intervenir cuando Él quiere intervenir. Y quizás no tenga que intervenir porque eres tú el que debes hacer las cosas y no las estás haciendo. Esperás que las haga Dios. Y Dios está ahí esperando diciendo, no, eso lo tenés que hacer vos, no yo. Así que, movete, dale, activate. Hacelo. Y uno está, Señor, ¿por qué no intervenís? ¿Por qué no haces? Cuando somos nosotros los que podemos hacer. Por eso no siempre, en todas las ocasiones, Dios intervino de manera
y poderosa en las que ellos no hicieron absolutamente nada. Hubo situaciones donde hubo esa realidad que Dios intervino sin que ellos hicieran nada, cuando las aguas eran amargas. Encontraron aguas, pero esas aguas no servían para tomar. Estaban envenenadas, eran aguas amargas. Entonces Dios le dio una estrategia a Moisés y las aguas se endulzaron y fueron potables. Y las pudieron usar. Dios intervino, hizo el milagro y ellos tomaron el agua y pudieron usarla. Igual que con el maná, con los codornices y con todo, cuando se enfrentaron a los enemigos. Eran multitud de los enemigos. Como el día de Madián, que relata la Escritura. Que Josué estaba batallando y ese día, si Moisés bajaba los brazos, ellos perdían la batalla. Así que le mantenían los brazos levantados a Moisés con la vara para que entonces ellos pudieran ganar. Y ese día, dice, no hubo otro día como ese día. No hubo otro día como ese día. Dios detuvo el sol. La tierra dice que detuvo su rotación y el sol se mantuvo casi 24 horas hasta que ellos vencieron. Así que Dios interviene. Ellos pelearon la batalla y Dios detuvo el día por casi 24 horas. Un día como no hubo otro, dice la palabra del Señor en la tierra. Así que Dios hace milagros, pero también nosotros hacemos nuestra parte. Ellos aprendieron eso y nosotros tenemos que aprender eso también. Estamos en la misma construcción de nuestras propias vidas cuando obedecemos a Dios. Amén. El desierto lo vamos a pasar. Vamos a pasar cosas buenas y cosas más desagradables. Pero si nosotros confiamos en Dios, vamos a experimentar lo que dice. Mire lo que Dios le dice a ellos. Durante esos 40 años, dice, no se te gastó la ropa. Dice, te hincharon los pies. Dios te disciplinó. Todo ese proceso pasa en nuestras vidas. Dios nos da de comer, nos mantiene, nos hace prosperar, nos permite a nosotros desarrollarnos. Podemos ver que cómo Dios en realidad nos va haciendo progresar día tras día, cuando nosotros progresivamente vamos manteniéndonos en su camino. Así que lo segundo que vemos es que Dios no está ajeno. Dios no está ajeno de tu vida. No está ajeno de tu necesidad. Él la conoce. Él sabe lo que te pasa. Por eso vemos la manifestación de Dios cuando nosotros permitimos que Dios obre y se manifieste en medio nuestro. Cuando no caemos bajo la tentación del enemigo, cuando no retrocedemos ni nos enfriamos, porque el propósito de Dios es hacerte bien, no es hacerte mal. Cuando Dios te corrige, te disciplina y te pone a prueba, es porque al final quiere bendecirte. Quiere hacerte bien, quiere que tú seas prosperado y bendecido. Eso dice el versículo 15, para que al fin de cuentas te fuera bien. Eso es lo que Dios desea. Y en Hebreos finalmente dice que el deseo de Dios es que nosotros heredemos esa bendición, heredemos esa promesa. ¿No? Los israelitas no la heredaron, por lo menos esos que salieron de Egipto. La mayoría de ellos murieron porque no tuvieron fe, porque no creyeron, porque se opusieron a Dios. Siempre hacían resistencia a Dios. Eran obstinados y tercos, como leímos antes. Dios les dijo, no les doy la tierra porque ustedes tengan algún mérito, sino que Dios había hecho promesas a Abraham y porque Dios cumple su palabra y cumple sus promesas, estaba dándoles a ellos esa tierra prometida. Pero los que no creyeron, no entraron. Y si nosotros actuamos de la misma manera, tampoco vamos a heredar. Mire, dice el capítulo 2 de Hebreos, pero es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y está hablando de esa época, y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Así que aquel que razona, no, esas cosas son del Antiguo Testamento, son cosas viejas, dice, mire, si Dios actuó así antes, en el ministerio que era para muerte, dice más adelante Hebreos, ¿cómo no será más severo ahora que está hecha la sangre de Jesucristo de por medio, quien pisoteara la sangre del pacto? Dice, Dios lo va a tener en cuenta, lo va a pasar por alto, porque está pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Así que la palabra de Dios no nos dice que Dios no va a tener en cuenta las cosas y que podemos hacer lo que queremos. No, dice, ojo, no descuidemos la salvación. Capítulo 4 dice, cuidémonos por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente,
a algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron a la fe, en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes. ¿Usted es creyente? Porque solamente entran en ese reposo los creyentes. Dice, no hagamos como ellos, que no prestaron atención al mensaje, que fueron descartados, fueron desechados porque fueron endurecidos, se endurecieron contra Dios, porque no había fe en ellos. Más adelante dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La palabra de Dios que usted escucha, que usted lee, que usted recibe, aunque uno la rechace, esa palabra de Dios penetra. Esa palabra de Dios es testimonio, queda grabada en nuestro corazón, penetra hasta lo profundo de nuestro ser y por más que querramos ignorarla, va a estar allí. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta a los huesos y hasta los tuétanos. Así que hacemos bien si obedecemos la palabra de Dios. Amén. Porque sí, Dios nos lleva por este desierto. Sí, nos pasa cosas que nos sorprenden. A veces son económicas, puede haber crisis laboral, algún emprendimiento que nos sale bien, podemos perder dinero porque alguna cosa no nos sale bien, podemos perder el trabajo, a veces es una cuestión de salud. Muchos matrimonios y familias durante la pandemia se encontraron que no estaban acostumbrados a convivir y tuvieron conflictos matrimoniales. Y tuvieron conflicto en la familia porque sus hijos siempre estaban en la escuela, ellos no estaban en la casa, así que no tenían esa experiencia de estar todos juntos. Y muchas familias se quebraron. Matrimonios se divorciaron. ¿Por qué? Porque la pandemia los sorprendió. Los sorprendió y los obligó a vivir de una manera que ellos no estaban acostumbrados. Y como no estaban firmes, como no tenían esa fortaleza de haber edificado esa relación, consolidándola por el amor y también el respeto, se terminó perdiendo esa familia. Así que les sorprendieron situaciones a la humanidad y a los creyentes también, situaciones que no esperaban. Pero cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, Dios dice, aunque te sorprendan esas cosas, yo las permito para probar tu corazón y para darte crecimiento, disciplinarte y hacerte saber que yo estoy ahí. A tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte, para el fin que te vaya bien en todas las cosas. Pero nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. Tenemos que nosotros anhelar entrar en ese reposo de Dios, desear entrar en la presencia de Dios. Capítulo 5, bueno, lo leí creo, dice, no, esto no lo leí, dice, mire, que esa vida eterna la tenemos en Jesús. El final del capítulo 4 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Él puede compadecerse de tus necesidades, dice, puedes acercarte a Él con confianza porque Él te conoce. Él fue llevado al desierto 40 días y 40 noches y fue tentado y venció. Venció para que nosotros podamos vencer. Así que dice, acércate con confianza porque Él puede compadecerse, porque dice, fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que podamos acercarnos para recibir misericordia y hallar gracia. Más adelante dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así que la palabra de Dios, para que nosotros entremos en la tierra prometida, entremos en ese reposo de Dios, entremos en la vida eterna que Dios ha preparado para sus hijos, requiere obediencia. Jesús obedeció. Él clamó. Pasando los sufrimientos que Él pasó, clamó, rogó delante de Dios y Dios lo escuchó,
Dios lo fortaleció y Él cumplió esa obra redentora a favor nuestro. Pero de nosotros requiere también la obediencia. Amén. El mundo se está quebrando, se está cayendo, todo se está desmoronando. Toda la seguridad del ser humano se está cayendo. Cuando pasan esas cosas que nos sorprenden, nos damos cuenta qué frágiles que somos, qué débiles que somos, cómo no tenemos el control de las cosas en realidad, que es Dios el que tiene el control de las cosas. Ahí nos damos cuenta que nosotros sin Dios andamos a la deriva, que la humanidad sin Dios no tiene esperanza, porque no tiene expectativa de cosas buenas, pero el creyente sí. Dios dice, te llevé por ese desierto para hacerte bien, para que me conocieras, para que experimentaras y para poder ver tu corazón, porque Dios nos da expectativa de cosas buenas. Y lo mejor de todo es cuando nos venga a buscar. Amén. Entonces, si estás pasando un desierto, Dios está contigo. Es decir, estás pasando un desierto porque Dios te quiere hacer pasar ese desierto, porque es el lugar donde Dios obra a favor de tu vida. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, Aleluya, sí, Señor. más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, No vuelvo atrás, decláralo. no puedo callar. Sí, Señor, es tu diestra que te no trae. puedo callar. Aleluya. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí